señores, llegó el momento de escuchar a la ciudad. Llegó el momento de murmuros de la ciudad. Bienvenida a nuestra Gandulia. Qué gustazo volver a charlar contigo. Qué lindo. La verdad que sí, lindísimo. Después de una experiencia imponente. ¿Dónde estuviste? Y estuve así, imposible contarte todo. Por supuesto, sí, no nos daría el tiempo. Pero te tiro un par de titulares, si querés. Imagínate un ritual de ofrenda a la Pachamama en la cima de un volcán activo en Cotacachi. Imagínate una rueda de 20 o 30 gurises indígenas tomando mate conmigo en una escuela intercultural a las afueras de Quito. Imagínate una rueda de poesía y cuentos con gente de 12 países y 6 naciones indígenas. No sé, indescriptible, así, como para charlar un rato largo. Porque uno se imagina un viaje contigo, no es lo mismo que un viaje común y corriente. ¿Entendés? Porque vos hubieras estado capaz que en la misma ciudad, pero haciendo cosas totalmente distintas. Sí, totalmente, la verdad es que por suerte, porque así traes todo ese bagaje para nosotros. Totalmente, claro, se queda incorporado. ¿De qué vamos a estar chusmeando hoy de la ciudad de Montevideo? Y mira, considerando que estamos al borde mismo del equinoccio de primavera, me pareció muy pertinente dedicar esta charla al barrio del Prado. Bien. Una zona, por supuesto, repleta de historias, de leyendas, de cosas fascinantes, que apenas vamos a empezar hoy a entrarle, digamos, con un par de relatos tradicionales, mágicos, y algo de la historia original del barrio como para darle más realce y nuevos sentidos. Dale. La primera historia tiene que ver con una casa que seguramente los que peinan alguna cana la deben recordar todavía, porque hasta no hace mucho estaba ahí, donde ahora hay un edificio de apartamentos muy elegante, en la esquina de la avenida Graciada y Pereira. Estoy seguro de que mucha gente la recuerda porque esa casa atrapaba a cada transeúnte que pasaba. ¿A mano derecha yendo? A mano derecha, exacto. Ya sé. Claro que sí, una casa que estaba prácticamente escondida detrás del pasto altísimo, maleza, basura, y estuvo así por prácticamente un siglo. Y sin embargo, era como si quisiera contarle a cada transeúnte esa extraña historia que tiene. Los vecinos durante muchos años contaron que veían pasar sombras por entre los árboles, que son los mismos que están ahora además. Decían que escuchaban llantos o gritos de mujer, que veían luces pasando por detrás de las ventanas, sobre todo en el piso de arriba de aquella antigua casa, lo cual es imposible porque las escaleras de madera estaban arruinadas, se habían podrido, habían caído hacía muchos años. Dicen que hasta la policía hacía muecas antes de entrar a esa casa cuando los vecinos llamaban a la comisaría para denunciar que habían entrado intrusos. Claro. Y que algunos de esos intrusos no van a volver nunca más ni locos. De hecho, no hace tantos años que efectivamente hicieron una denuncia en la comisaría de que se habían metido 3 personas. Cuando la policía llegó, 2 de ellos ya se habían ido. Y el tercero estaba mudo, pobre del susto. Recién allá las cansadas lograron sonsacarle medio entre tartamudeos que había visto a una mujer vestida de blanco, completamente ensangrentada, flotando en el aire y tendiéndole la mano como pidiéndole ayuda. Imagínate. ¡A la pipetoa! Y sin embargo, sí, claro que sí. Y sin embargo, esa casa supo también tener sus años de gloria. ¿Qué era? En la primera mitad del siglo XIX se fue a vivir a esa pequeña mansión que había allí un abogado bastante conocido, el doctor Arenas, a lo mejor pariente de don Domingo Arenas, que por esa época también era abogado. Se ve que el paisaje de ese prado recién nacido debió parecerle al doctor Arenas como muy desolado, porque se dedicó sistemáticamente a cortejar a la muchacha más linda y más rica de toda la región, Merceditas Aguirre. Merceditas había sido efectivamente educada cuidadosamente para ser la esposa perfecta, pero además era inteligente, culta, preciosa y muy rica. ¿Y vivía también ahí en el Prado? Sí, en una zona cercana de Capurro, pero
las mismas lenguas dicen también que la dulce Mercedita no estaba ni ahí con casarse con el doctor Arenas. Para empezar, porque llevaba más de 30 años, pero especialmente porque se dice que ella estaba perdidamente enamorada del panadero del Paso del Molino. Pero viste cómo son las familias ricas. Nadie iba a permitir que un vulgar panadero mancillara el buen nombre y la cuenta bancaria de los Aguirre. Así que la Mercedita tuvo que resignarse a ser efectivamente la esposa del doctor Arenas. Igual parece ser que el romance no duró demasiado. En 1851, Mercedita Aguirre sencillamente desapareció. No iba a las reuniones a tomar el té con las amigas, no iba a las fiestas de sociedad, ni siquiera la familia sabía mucho de ella, así que se fueron hasta la casa de actualmente la Graciada y Pereira, a preguntarle al marido. El doctor Arenas las recibió con una sonrisa y les contestó que no se preocupara, que ella estaba en perfecto estado de salud y que se había ido a España a terminar estudios. Nadie le creyó. Todo el mundo estaba completamente convencido de que finalmente Mercedita se había ido con su panadero. Lo cierto es que lo extraño es que algún tiempo después el propio doctor Arenas desapareció sin dejar rastro. Por ese mismo tiempo murió Buchental, que era mucho más rico y mucho más famoso que él, así que la desaparición del doctor Arenas pasó prácticamente inadvertida. La casa quedó en manos de 4 de los antiguos empleados domésticos de la casa, a manera de caseros, mientras esperaban noticias de sus dueños. Pero así pasaron un año tras otro, 50 y pico de años. Recién entrado el siglo XX, los familiares, los descendientes y herederos del doctor Arenas decidieron hacer algo con la casa, reformarla un poquito para ver si podían darle algún destino. Entre las muchas reformas que decidieron hacer, tiraron abajo una pared de la biblioteca y allí, finalmente, después de tantos años, encontraron a Merceditas, empotrada en la pared. El único de los 4 caseros que quedaban la reconoció inmediatamente, dijo que estaba igualita, momificada por la cal. El vestido blanco de encaje intacto, y hasta hubiera conservado algo de su antigua belleza si no fuera porque la encontraron visiblemente degollada. ¡A la flauta! Sí, tal cual. Nunca no vamos sabía. a saber. Sí, sí, claro. La gente de la zona le sigue llamando al lugar la casa de la degollada. Nunca vamos a saber si fue un crimen pasional por el amor evidente que Mercedita sentía por el panadero del Paso del Molino, o si alguien más los asesinó a los dos. Lo cierto es que ahora ni siquiera la casa es testiga muda, digamos, de toda esa tragedia. De Arenas nunca más se supo absolutamente nada. Así que bueno, todo esto quedó en la memoria del barrio y ahora en la tuya y la de la gente de Ciudad Viva. Muy bien. La segunda historia sucedió no muy lejos de allí. Cuentan los vecinos y vecinas del Prado que hace 100 años, quizás más, se conocieron y se enamoraron entre los árboles del Prado una pareja muy jovencita, prácticamente adolescentes. Dicen que al principio se veían por casualidad mientras paseaban entre los faroles y los senderos. Que después las casualidades empezaron a darse todas las tardes y que finalmente se animaron a hablarse y el pacto quedó sellado para siempre. Sus primeros encuentros fueron ahí, donde se conocieron, entre los bancos y los caminos. Y después empezaron a vivir sus encuentros más íntimos en un viejo edificio que estaba donde ahora está el Hotel del Prado. Le llamaban el Hotel Recreo del Prado. En las habitaciones de aquel viejo hotel, estos chiquilines vivieron sus pasiones, haciendo un enorme esfuerzo por mantener el más cerrado de los secretos. Ellos sabían que no les iban a dejar curtir al mango ese romance que se habían inventado. Por 2 motivos muy poderosos los dos. Primero que nada porque eran muy jovencitos, prácticamente adolescentes. Y eso en aquel tiempo era un escándalo, vos sabés. En este tiempo poco también. Pero el segundo motivo era mucho más poderoso todavía.
Ambos eran de clases sociales muy diferentes. Ella era hija de una de las familias más ricas y conocidas de la región, y él era el hijo de una familia trabajadora muy modesta. Lo cierto es que a pesar del esfuerzo tremendo que hicieron, primero tímidamente y después como una catarata, el romance de aquellos dos chiquilines empezó a ganar espacio entre los chismes del barrio. Llegó un momento que no había boliche, esquina, peluquería, almacén, cancha de fútbol, que no se comentara paso a paso todo lo que aquellos botijas hacían. Y alguna cosita más que el barrio agregaba como para darle sabor, ¿viste cómo son los chismes? Sí, el color. Al punto de que en una de esas tardes, en uno de esos encuentros mágicos en las habitaciones del viejo recreo del Prado, estos chiquilines tuvieron que admitir que ya no iban a poder sostener ese vínculo que los unía. Y fíjate vos, antes que abandonarse entre sí, prefirieron abandonar juntos la vida misma. Se suicidaron al pie de un árbol que todavía existe, muy cerca de la puerta del Hotel del Prado. Desde entonces y hasta ahora, fíjate vos, 100 años, quizás más, los vecinos y las vecinas siguen contando que en algunas noches ese árbol aparece como extrañamente iluminado, distinto de todos los demás. No falta el que afirme que si uno se acerca puede hasta escuchar suspiros, pero hasta los más escépticos, los que juran que no creen en nada, que todo esto son pavadas y supersticiones, hasta esos son capaces de admitir que cuando uno se acerca a ese árbol, no importa qué hora del día o de la noche, siente claramente una presencia, como la mirada de alguien a quien nunca podés encontrar. Ay, quiero saber cuál es el árbol. Lo vas a ver, es muy fácil de reconocer. Mirá, te lo tiro así como desafío. No necesito decirte que está muy cerca de la puerta del Hotel del Prado. Pero claro, el Hotel del Prado tiene 4 puertas. Te aseguro que si vas, lo vas a reconocer de inmediato. ¿Jugamos? ¡Ay! ¿Jugamos? Voy a ir. Lo cierto es que si yo te preguntara qué hilo sutil une las dos historias, la de la casa de la degollada, como dicen los vecinos, y esta historia de los jóvenes del árbol, no es difícil adivinar. Y si escucharas más historias mágicas de las que se cuentan en el Prado hasta el día de hoy, sería mucho más fácil todavía. Fácilmente sale esta idea de fondo que parece estar en todas las historias de aparecidas y de sitios encantados en el Prado. Y es el tema de la distancia entre clases sociales, de ese conflicto. Es como si todas las historias que se cuentan en el Prado, fíjate vos, fueran como una especie de advertencia. La riqueza y la elegancia por sí solas no hacen personas mejores ni vidas más felices. Esa idea me encanta contarla así porque prueba, como muchas pruebas que han acumulado por muchos años, que las historias que un barrio guarda en su memoria nunca son aleatorias. Siempre apuntan a procurar sanar las heridas históricas de la comunidad. Y esto tiene que ver con la historia misma del barrio del Prado. Era lo que te iba a decir. Imagínate que hasta mediados del siglo XIX, efectivamente, toda esa zona que llamamos el Prado era una zona de chacras y de quintas, donde familias rurales muy modestas plantaban casi toda la comida que consumía la pequeña ciudad amurallada de Montevideo por ese entonces. Pero desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, se sucedieron una serie de catástrofes que cambiaron radicalmente todo el perfil de la ciudad y ni hablar de esa zona. Las pestes, una tras otra, fiebre amarilla, tisis, fiebre tifoidea, cólera. Cada una de esas epidemias podía llevarse perfectamente la vida de un tercio de la población en cuestión de semanas. Imagínate el pánico de la gente encerrada en una ciudad amurallada, sin médicos, sin vacunas, sin remedios. Los muertos eran tantos que no había tiempo de enterrarlos decentemente a todos. Los carros municipales pasaban como los basureros por las calles de la ciudad para que vos pudieras sacar el cadáver de tu hijo o de tu madre y sentarte a esperar que la muerte viniera por vos. No había ni siquiera esperanza. Excepto para los más ricos.
El primero que se avivó fue justamente este tal Buchenthal, un comerciante europeo, belga, con una fortuna asombrosa para esa época. Fue el primero que se compró la quinta más grande de toda esa zona y arrasó con todo, y allí construyó sus prados, senderos de paseo, un jardín botánico con especies de todo el mundo que todavía existe, sus palacios. En poco tiempo. Le decían las casas de salud también. Exacto, pero en realidad están en mansiones, porque en poco tiempo las familias más ricas de la ciudad empezaron a imitarlo y empezaron a comprarse quintas en esa zona y a construir sus mansiones, donde le llamaban fincas de recreo, pero en realidad era el lugar donde escaparse cuando había pestes de Montevideo. Esa es la verdad. También había mucha fiesta. También había mucha fiesta. Claro, veías un lugar así. Así que así fue como se instaló en pocos años el conflicto que todavía está en el trasfondo de las historias mágicas. Las familias rurales más modestas del país tuvieron que aprender a convivir con las familias más ricas y más arrogantes de la ciudad. ¡Qué fuerte! ¡Qué maravilla! Pero ¿sabés qué? Cuando empezaste me dijiste algo del equinoccio de la luna. Es cierto, es verdad, sí. Estamos cerquita del equinoccio de primavera. ¿Y qué pasa entonces? Eso es el sábado 23 de septiembre, el sábado próximo, este sábado que viene. Y para celebrarlo, porque es una celebración mundial, aunque en el Uruguay casi no sabemos nada de todo eso, lo vamos a hacer con una cena temática, primaveras y equinoccios de leyenda, en el mítico Castillo Pitamiglio. Ahí nos vamos a juntar y con música de violín en vivo, ritual de flores, vamos a contar leyendas y mitos del mundo entero que le han dado contenido por milenios a esa noche mágica del equinoccio de primavera. Pero no es la única buena noticia, en realidad. Capaz que algún día se puede empezar a celebrar en este país. Claro que sí. El 1 de octubre, muy probablemente sábado, si el tiempo nos acompaña, reinauguramos los paseos a pie. Ay, qué y justamente lindo. elegimos para empezar esta temporada Montevideo Secreto Prado, un paseo bellísimo, del cual estas dos historias y muchas otras forman parte en realidad. ¿Se camina mucho cuando No. Un máximo en cualquiera de nuestros paseos, un máximo de 20 cuadras, con 5 paradas, así que no es pesado para nadie. De hecho, va gente en silla de ruedas, personas con muletas. Nunca fue una dificultad para nadie. Gente con niños. Una maravilla. Una maravilla, muchas gracias. Un gustazo gigante. Nos vemos en 7 días. Nos vemos en 15 En 15 días. En 15 días nos vemos. Muchas gracias. Un gustazo enorme. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa.